Y sabemos que somos hijos de ellos, como Manolito, como José, como Diego. Tienen sus padres y saben cuál es su identidad. Y conocen de ellos. Y los conocen. Así Dios también quiere enseñarnos de la identidad en Cristo. Que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y somos un pueblo que Dios escogió. Diferente a los demás pueblos, dice la palabra. Amén. Somos diferentes. Nosotros somos el pueblo de Dios. Por eso Dios habló a Moisés en Éxodo. Yo soy el Dios de tus padres. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El que conoce a Dios sabe que es hijo de Dios. Así como Abraham, Isaac y Jacob conocieron al gran yo soy. Como los pueblos paganos tenían su identidad, al Dios, ellos tenían dioses, pero eran demonios. Ellos se identificaban por ellos, porque los pueblos paganos en el tiempo del Éxodo, en el tiempo del Antiguo Testamento, habla que ellos sacrificaban a sus hijos. Sacrificaban a sus hijos. Hacían sacrificios de vidas humanas a los dioses, pero esos dioses eran demonios que se llevaban las vidas. Y tenemos para mí es algo muy especial cuando Dios nos habla y es el Dios único, que solamente Él nos exige ser como Él es. Dice, Él nos exige ser como Él porque dice, sed como yo soy santo. Amén. Y nos llama a ser santos como Él. El único Dios que te exige a ti. Que tengas la identidad de Él. Que vivas con la identidad de Él. Porque tú y yo somos unos representantes de Cristo. Así como el pueblo de Israel en sus años de su peregrinaje en el desierto, en todo lugar, siempre tuvieron que identificarse y le conocieron todos los pueblos, porque el Dios que tenían era un Dios poderoso, grande. Porque ningún Dios estaba sobre nuestro Dios. Amén. Le conocían por el Dios todopoderoso, el gran yo soy. El que destruía todo, el que derribaba murallas, el que abría el mar. El que dio maná a su pueblo en el desierto. El que dio agua golpeando la peña. El que de las aguas amargas hizo agua dulce para que su pueblo bebiera. Ese Dios todopoderoso, el Dios de la identidad del pueblo de Israel, es nuestro Dios también. En el nuevo pacto, a través de Jesucristo, Dios se ha revelado por su palabra. Y su palabra es la palabra de gracia, de bondad que tiene Dios, de acercarse, de que nosotros nos acercamos confiadamente al trono de su gracia y de misericordia cada día. Amén. Es el único Dios que exige que seamos igual a Él. Los cristianos se identifican. Los cristianos no se identifican. Escucha, hermano, escucha. Los cristianos no se identifican. No se identifican, sino que los identifican. Los identifican a ellos. Les conocen por su carácter, por su conducta, por su vida. Porque tienen su identidad muy grabada en sus vidas. Porque la misma vida de Dios se refleja. Amén. Que somos discípulos de Dios. Dios, por Él y para Él, cada día vivimos. Y Él nos manda que nosotros, para que los demás nos conozcan, dice que nos amemos de unos a otros.
En Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos a los otros. Estamos hablando ahora del Nuevo Testamento. ¿Cómo conocerán que nosotros somos sus discípulos? Que nos amemos, como nos viene predicando nuestro pastor. Nuestro pastor nos está hablando acerca del amor, que nos amemos, que así el mundo va a conocer le va a conocer al Señor, va a conocer a Dios, a través que nos amemos de unos a otros, que nos perdonemos a unos a otros, que vivamos en armonía, en unidad. Amén. Nuestra identidad en Dios es muy importante. En Deuteronomio 7:6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para que seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Amén. Porque tú eres pueblo, dice, santo para Jehová. Eres un pueblo santo, de reyes, de sacerdotes para el Señor. Esa es nuestra identidad. Somos un pueblo santo para el Señor. El Señor nos ha escogido como ese pueblo especial, más que todos los pueblos, dice, de toda la tierra. ¿Nos está hablando de qué? Dios nos está hablando y está hablando de identidad. Quiero que te centres en la identidad, en la palabra identidad, como le definimos al principio, lo que significa. Y Dios quiere hacer que tú salgas de aquí con la definición en tu corazón de la identidad de Dios, para que en ti no haya dudas, no haya temores, inseguridades, inestabilidades, que un día piensas que eres hijo de Dios y te ocurren situaciones en tu vida que dudas y flaqueas y caes, y muchos abandonan al Señor, muchos se van, abandonan la fe. Y me recuerdo de una hermanita de que estuvo mucho tiempo congregándose y no tuvo ese deseo de conocerle más a Dios en su vida. Porque cuando tú le buscas, Dios se revela a tu vida. Cuando tú tienes ese deseo, esa inquietud en tu corazón de conocerlo más, Dios se va a manifestar. Pero si tú le buscas, buscadme a tiempo, dice. Cuando tú tienes ese deseo de buscarle al Señor en comunión, en intimidad, en relación, en obediencia, en fidelidad, en integridad, en santidad delante de Dios, Dios se va a manifestar. Dios se va a manifestar a tu vida. Pero si tú no haces lo que tienes que hacer, te quedarás solamente con el título: Él es Dios y por medio de Él tengo salvación. No. La importancia es que tú le conozcas. Y cuando te acercas a Él vas a saber con quién vas a hablar, con quién te relacionas, con qué libertad hablas con Él. Eso es la importancia que cuando somos hijos de Dios nos acercamos al Señor, honrando al Señor, respetando a nuestro Dios, sabiendo de donde que yo me acerco al Señor, no me acerco de cualquier manera, como le dijo a Moisés, quítate las sandalias primeramente que tú llevas, porque el lugar donde yo estoy porque yo soy santo. Y cuando tú te acercas a la presencia de Dios, no te acercas de cualquier manera, te acercas humillándote delante de la presencia del Dios Todopoderoso, el Rey de la Gloria, el Dios que se manifiesta, el Dios que se revela.
Eso es lo importante. Nosotros. Es importante eso de la identidad. No vas a estar con dudas, no vas a estar ahí que como las olas del mar, por aquí, por allá, así, no, tú vas a estar firme. Y como te decía, tenía una hermanita que ha estado mucho tiempo y a la final desistió de seguir al Señor. Y no quiso dejar sus dioses, sus ídolos. Y ella prefirió adorarle a ellos, cambiar la gloria de Dios por la idolatría. Me suena duro esto, ¿no? Pero es así, muchas personas no quieren dejar. No quieren dejar su pasado para tener un presente glorioso en el Señor. Una vida nueva, una vida nueva, una vida nueva. Una vida de gloria con el Señor. Unas vivencias tan especiales. Hoy hablaba con una hermana acerca que qué hermoso fuera a nosotros escribir las vivencias de un cristiano. Porque cada uno tenemos nuestras vivencias con el Señor. Porque ahí le conocemos. Y comentábamos y hablábamos y ella mencionaba acerca de la identidad. Yo calladito decía, Señor, mira, una vez más estás confirmando lo que tú quieres hablar. Amén. Es importante eso de la identidad, amados hermanos. Cristo es nuestra identidad. En el Nuevo Testamento se basa en nuestra relación, en nuestra comunión con Él por fe, aceptando a Jesucristo. En Juan 1:12 dice, mas todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Amén. Mas a todos los que recibieron. Aquí todos le hemos recibido al Señor Jesucristo. Amén. Si no hay alguien, pues venga, reciba. Hoy es el día. Hoy el reino de los cielos se ha acercado a tu vida. Si tú no has aceptado al Señor, ven a los pies de Cristo. Vive la vida del reino. Vivirás la vida del Espíritu con el Señor. Amén. Así que dice que somos hijos de Dios. En primera de Juan 3:1 al 3 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocieron a Él. Amén. Por esto el mundo no le conoce. Porque no le conocieron a Él. Y no le conocen porque no quieren acercarse a Él. Muchos no quieren acercarse porque a la final todo dice que saldrá la luz. Y muchos no quieren que se vea en ellos las tinieblas, sus vidas. Y por eso tienen el miedo, el temor de no acercarse al Señor. Pero bien dice la palabra, si el Hijo de Dios os libertare verdaderamente seréis libres, dice. Y es el Hijo de Dios que nos liberta. Y nadie quiere acercarse a Él porque el único que saca a la luz todas las cosas es Él. Amén. Pero nos está hablando de que somos llamados hijos de Dios. Amén. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y nos está hablando que esa esperanza tenemos nosotros y nos purificamos a sí mismo y nos limpiamos. Yo leía en estos días la palabra de Dios, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, dice. Pero en otras versiones dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardarse puro, dice. Es la palabra que nos limpia, que nos santifica, que nos hace puro, la palabra de Dios. Cada día la palabra de Dios transforma tu vida. La palabra de Dios es como, ahí tengo algo especial de Dios, también de que siempre es necesario nosotros, a través de la palabra, debe ser la higiene personal para nosotros. La higiene personal.
y espiritual para nosotros, la palabra de Dios. Amén. Es muy importante. La palabra de Dios nos va a santificar, nos va a limpiar de todas nuestras inmundicias. En esta noche vamos a hablar de un tema muy importante, que somos hijos de Dios, que somos cartas escritas y leídas por todos los hombres. En 2 Corintios 3, del 2 al 3 dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. 3. Y es manifestado que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Esa es nuestra identidad, que somos cartas escritas y leídas ¿por quién? Por los hombres, por el mundo. Donde tú vayas, la China, la Conchinchina, te vayas a Afganistán, te vayas a todo lugar, a Noruega, te vayas a Colombia, te vayas a Ecuador, Perú, Costa Rica, a todo lugar que te vayas, tú vas a ser identificado, porque tú eres ¿quién? Una carta escrita por Dios, no en tablas, pero en el corazón, dice. Amén. Tú te vas a identificar, porque tú eres, porque te van a reconocer a ti, no que te vas a identificar, mire, yo soy Juanito, Pepito, yo soy cristiano. No, ¿qué van a hacer? No es necesario que tú te identifiques, sino que te van a ¿qué? A identificar. ¿Por qué? Porque van a ver lo diferente, que eres un pueblo especial, eres una persona especial, una persona de Dios, porque le llevas a la vida de Dios en tu vida. Porque el que mora en ti resplandece. Amén. Nuestra identidad y nuestra ciudadanía está en los cielos. Es vivir bajo los principios del reino de los cielos. El enemigo y sus estrategias roba la identidad de los hijos de Dios y se ve y se manifiesta camuflándose siempre de muchas maneras. Pero tenemos a un Dios que siempre nos va una y otra vez, así como al pueblo de Israel. Muchas veces se apartó del Señor. Lo peor que hicieron ellos, que volvían, que clamaban al Señor por misericordia, y el Señor volvía y levantaba un libertador para que los levantara, los libertara. Pero ellos volvían nuevamente a caer, volvían a dejar los estatutos, los mandamientos, a dejar al Dios de nuestros padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero Dios siempre estuvo presente, como decía mi amado hermano. 4 veces en los 4 versículos hablaba que era un Dios de ¿qué? De misericordia, de amor. Y esa es la identidad de nuestro Dios. Un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que en Él hay oportunidades, en Él te levanta, te vuelve a decir: levántate, hijo mío, vamos, yo creo en ti, que tú vas a cambiar, que tú vas a ser diferente, que tú me vas a honrar, que tú vas a vivir para mí. Amén. Ese es el Dios de nuestra identidad. El Dios que siempre va a estar peleando nuestras batallas. El Dios que conoce de ti. Tu levantar, tu acostar, tu sentar. Conoce el Señor. Ese Dios que pelea tus batallas. El Dios que siempre está presente. El Dios que nunca se ha olvidado. Y vamos a ver en 2 de Reyes. Esta es la base del fundamento que vamos a hablar de la palabra. 2 de Reyes 6,
del 8 al 14. Y nos extenderemos al 16, que terminaremos puntualizando algo muy importante. Y dice así la palabra del Señor. Estaba el rey de Siria en guerra contra Israel, y en consejo de sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Estará mi campamento. 9 dice: entonces el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: no pases por tal lugar, porque los sirios van hacia allá. 10. De manera que el rey de Israel envía a gente a aquel lugar que el varón de Dios le había dicho. Así lo hizo una y otra vez, con el fin de cuidarse. Del 8 al 10 he puesto una pequeña explicación. Dice: Siria estaba en guerra con Israel. El rey de Siria planeaba una emboscada secreta, cambiando constantemente de sitio el campamento de los sirios con estrategias para eliminar a Israel. Entonces aquí vemos una estrategia como el enemigo siempre también se va a manifestar. Vemos a través de este rey haciendo estrategias para poder cazarlo, como cuando tú cazas. Los que saben cazar presas, los han ido a cazar, saben cómo preparar trampas. Entonces este rey quiere preparar así una trampa, quiere cogerlo a Israel desprevenido para acabarlo, destruirlo. Amén. Y Dios, que conoce todo, nada está fuera de él. Del conocer de Dios todo, Dios sabe todo. Él mira el corazón. Nada está oculto delante de Dios. Dios conoce los planes del enemigo contra su pueblo escogido. Vemos que el enemigo puede también hacer estrategias para nosotros, los hijos de Dios. Puede preparar trampas para ti, para robarte la identidad, para hacerte que caigas en desorden, para que no honres al Señor. Yo recuerdo hace años vi una película que me instruyó mucho, la película cristiana, que era un empresario que estaba contratando a personal de personas, pero el empresario era un empresario cristiano. Y comenzó a llamar a gente y a entrevistar y les hacía les preguntaba, le decía: mira, pero yo quiero que tú hagas esto, le decía. Cada tarde, al terminar tus horas de trabajo, tú cojas una parte de esto y me guardes a mí para yo llevarme. Era una estrategia de probar a ellos si eran íntegros su vida. Y muchos que fueron entrevistados, muchos dijeron: bueno. Pero llegó que un momento vino un joven, una persona cristiana, y él le manifestó lo mismo que los dijo a los demás, que cada noche tenía que apartarle una parte para él y porque él se iba a llevar a su casa. Y él dijo: no, permítame, Señor, decirle que yo no hago esas cosas, porque yo sirvo a mi Dios. Yo sirvo a mi Dios. Yo no puedo deshonrar a mi Dios. Yo no puedo hacer esta clase de cosas que usted me está diciendo. Entonces él dijo: gracias, Señor. Y se quiso ir, y cuando le dice el empresario, le dice: no, momento, usted se queda aquí. Y le expresa que él probó a muchos de ellos para saber cuál era su identidad, a quién representaban. Él estaba representando ¿a quién? Al Dios que conoció, al Dios de su revelación. A él le servía, a él honraba, como dice
que somos en 2 Corintios, somos cartas leídas por los hombres, escritas y leídas por los hombres. Él estaba haciendo una carta, ¿qué? Leída. Entonces él no se vendió para hacer eso. Entonces aquí viene la importancia en nosotros también como hijos de Dios. Que el enemigo se va a disfrazar de mil cosas, de mil maneras para tenerte una trampa, para cambiarte, para hacerte que tú caigas y te señale y comiences a desanimarte. Pero no, porque cuando tú tienes la identidad verdaderamente firme de quién eres, tú no vas a estar en el juego del enemigo. Tú le vas a desenmascarar. Dios quiere prepararte a ti a través de la palabra de Dios para que tú estés preparado. Comenzaba yo diciendo la palabra del Señor, el inicio decía, velad y estar sobrios. Que vuestro adversario, el diablo, anda como ¿quién? Como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces el enemigo siempre va a querer tenderte la trampa, quererte seducirte, quererte apartarte, quererte robar la identidad, quererte hacer dudar cuando pasas el momento de la prueba, el momento de que estás pasando, te hace dudar. ¿Será verdad que Dios está conmigo? ¿Que Dios es bueno? ¿Que Dios es misericordioso? Sí, Dios es bueno. Y porque es bueno te está haciendo pasar la prueba. Porque Dios, a través de esa prueba, quiere purificarte, quiere hacerte, que dice que el oro es fundido, probado para ser refinado el oro. Y nosotros somos refinados a través de las pruebas en el Señor. En el desierto somos probados como el Señor probó al pueblo de Israel en el desierto. Yo te llevé para probarte tu corazón. Y Dios a veces hace eso como enseñanza, porque a través de eso nosotros llegamos a conocer al Dios de nuestros padres. Y llegamos a conocer verdaderamente. Tú no lo conoces porque vienes aquí a la iglesia y coges la Biblia hoy y mañana ya no. Ni pasado, solamente cuando tú vienes a la iglesia y te sientas y... No, tú le conoces al Señor cada día teniendo comunión y tal vez en los momentos de prueba. Ahí le conoces al Señor. Ahí llegas. ¿Ah? Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Son momentos que Dios hace. Es para limpiarnos, para purificarnos para Él. La narración bíblica dice, donde el profeta Eliseo, Dios le revela los planes del rey de Siria. Y decide cuidar y la protección de Dios siempre va a estar al lado de sus hijos, de su pueblo. Entonces Dios revela al profeta Eliseo las artimañas, las estrategias del enemigo, de este rey. No que le van a conversar al profeta, le van a decir, mira, ahí viene un ejército. No, Dios le preparó al profeta. Y Dios revela a sus hijos las cosas del reino, del reino. Cuando tú te identificas con el Señor, cuando tú vives una vida para el Señor, Dios se revela, Dios se manifiesta. Porque es la importancia de ser ese pueblo de Dios, ese hijo de Dios, que tu fundamento, tu cimiento, tu estructura, tu roca está cimentada en el Señor. Y vives por Él y para Él, vives para la gloria de Dios. Ahí se manifiesta, ahí Dios se revela. No emociones, no religiosidad, no.
pragmatismo, sino Dios se revela, Dios se manifiesta. Ese es el Dios, Dios de revelación, que se revela a sus hijos. Amén. Dice 11, el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Así que llamó a sus siervos y les dijo: no me descubriréis vosotros quién de nuestros están de parte del rey de Israel. Aquí le está diciendo, el rey está pensando, el rey de Siria, que dentro del ejército, de su campamento, hay un que está informando al pueblo de Israel. Está pensando que ahí tiene un enemigo metido, un infiltrado en el ejército del rey de Asiria. Pero no es así. Le dice: habladme, revelarme, ved quién está aquí conspirando contra nosotros, porque nosotros no nos movemos para acá y Israel se mueve para allá. Y no lo podemos, como decimos aquí en España, no lo podemos pillar. No lo pueden pillar. No lo podían pillar. ¿Sí? Entonces no podían, se movía para acá. Y el pueblo de Israel también, porque estaba siendo guiado por Dios. Porque el siervo de Dios, a través de la revelación de Dios, le decía al pueblo de Israel. Y el pueblo solamente tenía que obedecer. Y cuando Dios se revela a sus siervos, solamente es obedecer al Señor. Amén. Entonces, en el capítulo 11, el corazón del rey se turbó. Se turbó. Él quería destruir y no podía. Pero porque vimos ahí que estaba la mano del Señor, la protección del Dios que pelea tus batallas, el que está presente siempre. Uno de los siervos, en el 12 dice, uno de los siervos respondió: no, rey y señor mío, el profeta Eliseo que está en Israel es el que hace saber al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu habitación más secreta. Yo meditaba y me gozaba, decía: Señor, si tú que conoces todo, Señor, tú aún conoces, dice, aún está la palabra en mi boca y tú ya la sabes. Aún estaba la palabra, el pensamiento en el corazón de este rey malvado de parte del enemigo, pero ¿sabes quién sabía ya? Es el Dios Todopoderoso, el Dios de nuestra identidad. Ese Dios que ya está siempre adelante para pelear tus batallas. El Dios que está presente, el que te levanta, el que te fortalece, el que cada día te levanta y te establece para que sigas corriendo con Él la carrera. Amén. Y 13, el rey ordenó: id y ved dónde está, para que yo envíe a apresarlo. Alguien le dijo: está en Dotán. Y el rey le envió allí gente de caballos y carros y un gran ejército, los cuales llegaron de noche a sitiar al pueblo. Entonces ahí dice que envió a querer apresar al profeta, pero no pudo. Todo envió carros, ejércitos, todo para poder destruir y también para acoger al profeta, pero no pudo, porque el Dios Todopoderoso que estaba con ellos era más grande y más poderoso. Amén. Y como dice en el capítulo 16, y Eliseo respondió a su siervo, que le decía a su siervo, el siervo estaba mirando sobre los montes, los montes que venían un ejército enorme de carros, de caballos, y se atemorizó. Pero el profeta dice que le dijo al Señor que abriera sus ojos y le hiciera ver a su siervo. ¿Para qué? Para que no tuviera miedo. Y dice Eliseo, dice en el versículo 16, Eliseo respondió:
No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén. No tengas miedo, amado hermano. No tengas miedo por lo que estés pasando. Levántate. Como dijo el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. No tengas miedo cuando se levanten contra ti, porque el Señor estará contigo. Y aquí vemos el Señor estando con su pueblo. Vemos a Dios rompiendo las estrategias del enemigo, turbando su corazón y haciendo ver a través del profeta Eliseo a su siervo que más son los que están con nosotros, porque era un ejército de ángeles celestiales, un ejército grande que estaba peleando con Eliseo. Iba a salir a la batalla y el Señor iba a derribar y a destruir a los enemigos. Cazar a la presa, dividirla o esparcirla de la manada, rodearla no solo con las estrategias que utiliza el enemigo para intentar devorarla, pues antes que todo esto lleve a cabo debe haber un acercamiento. ¿Qué estaba haciendo este rey? Queriendo apresarle, queriendo dividir, esparcir al pueblo, rodearlo con estrategias, queriendo devorar, como dice la palabra, anda como león rugiente buscando a quien devorar, acabando querer destruir la muralla, el cerco que había delante del pueblo. Solo lo puede lograr a través de un camuflaje, camuflándose. Y él es un estratega de ser el que se disfraza con camuflajes. Tal vez nosotros también espiritualmente, en nuestras vidas como cristianos, podemos también estar viviendo momentos de estas camuflajes también. Espiritualmente también. Tal vez la carne, el mundo, son que a veces se disfrazan. Y a veces nos confunden y a veces tomamos esa actitud de vivir en la carne. Vives en la carne y vienes a la iglesia y eres la persona más que te besamos la mano. ¿Ah? Amén. Es el tiempo de meditar también eso. La Biblia nos revela desde el inicio de la creación, podemos ver a Satanás usando su primer camuflaje, su disfraz de serpiente, con la intención de poder desestabilizar la identidad del Señor en la vida. Y eso nos habla en Génesis 3:1, dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Entonces aquí vemos desde el inicio de la creación, vemos al enemigo ya utilizando ese disfraz, esa estrategia para querer robarle identidad. Y verdaderamente robó la identidad, porque dañó todo lo que Dios creó. Desde ahí nace el pecado. De ahí nace el pecado. Dañó todo lo que hizo el Señor, el enemigo, se disfrazó de serpiente, se hizo, y a la mujer le confundió. Y tenemos que tener muy en cuenta, amados hermanos, porque Satanás es el único que se camufla. Somos nosotros también
personas que también podemos estar tomando esta actitud, a veces con nuestros pensamientos que parecen ser buenos, decisiones que parecen ser espirituales, emociones o sentires o llamados y decimos que proviene de Dios. Tengamos cuidado, no utilicemos la astucia para buscar bienes para nosotros o el mal para otros. Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién no conocerá? Amén. El corazón es muy engañoso, amado hermano. No te dejes guiar por las emociones. No te dejes guiar por tus sentimientos. Déjate guiar por el Señor. Y cuando tú no puedes tomar decisiones o hacer las cosas simplemente por emociones, sino porque tú buscas al Señor. Tú buscas la confirmación del Señor. A Gedeón el Señor le llamó, le dijo valiente y esforzado. Le dijo el ángel del Señor a Gedeón cuando estaba siendo atemorizado por los madianitas y robaban la comida, sus cosechas y todo eso. Pero Gedeón le dijo, Señor, verdaderamente si tú eres que me confirmas que tú eres, confírmame. Y puso un vellón. Y eso nos habla de que él quería estar seguro del llamado que Dios le llamó a Gedeón a libertar a su pueblo. Y él no se movió por su emoción, sino se movió por querer verdaderamente estar seguro que era de parte del Señor ese llamado. Amén. Y así puedes tú tener un llamado, puedes tener un don, puedes tener todo, pero tiene que ser el llamado de Dios. Amén. No te muevas por emociones de tu corazón. Ten cuidado, dice, más engañoso es el corazón que todas las cosas. Ten cuidado con eso. Ten cuidado. ¿Cómo no podemos mencionar el mundo con sus ideologías? Camuflaje que parecen buenas, lógicas, que no hacen nada daño, sino que, como dicen ellos, están libres de una esclavitud. Isaías 5, 20 y 21 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, y que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los que son sabios ante sus propios ojos, de los que son prudentes delante de sí mismo. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado por todas esas ideologías que se están manifestando y a veces se camuflan para querer entrar a la iglesia. Seamos temerosos delante del Señor. Desenmascaremos todo aquello que quiere dañar la identidad del Señor en la iglesia y dañar tal vez tu vida, tu identidad. A veces yo te digo de mi sentir, a veces tienes que ser radical, hermano, en las cosas de la carne, en las cosas que tienes que despojarte. Tienes que ser radical porque tú y yo no podemos estar jugando con las cosas de Dios. Tú no puedes estar jugando con las cosas de Dios. Tú no puedes estar tocando el mundo y tocando las cosas santas del Señor. Amén. Sé temeroso del Señor. No te dejes guiar por las ideologías, por las emociones, por tus pensamientos. Déjate guiar por el Espíritu. Pero ¿cómo te vas a dejar guiar por el Espíritu? Es buscándole. Buscadme y me hallaréis. Búscale al Señor, anhélale. Tú quieres vivir una vida, a veces decíamos con esta hermana, comentábamos hoy, son cosas inexplicables que tal vez tú vives y quieres decirlo, pero como dijo el apóstol Juan, decía cosas que se le revelaron a él que eran inexplicables de expresar. Cuando tú conoces a Dios, cuando Juan fue llevado y la revelación fue
y conoció al Hijo de Dios. Y a veces es así. Yo me imagino porque es así. Porque a veces eso es lo que vivimos. Lo que vivimos, te compartimos. De lo que Dios se ha manifestado. El mundo es una de las partes donde hay mucho camuflaje, mucha mentira, mucho engaño. A lo largo de los años vemos que a veces se quiere infiltrar todo esto, asentarse dentro de la iglesia. Como algo normal, algo que no hace daño a nadie, como la palabra dice, que a veces decimos, ¿no? Hay de los que dicen bueno a lo malo y a lo malo bueno, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas la luz. Tengamos cuidado. Como te decía, no estés jugando, no estés tocando el mundo y tocando las cosas santas del Señor. Si eres del Señor, sé del Señor. Si eres del mundo, vete al mundo. Vete al mundo. Pero cuando estás en delante del Señor, sé temeroso del Señor. No juegues. No hagas tu vida también una vida de camuflaje. ¿Cómo podemos identificar de que se viste de apariencia, de religiosidad, de mentira, de hipocresía, de pensamientos no sanos, una decisión, una ideología, entre otras, siendo camuflados? La respuesta es clara: llevarles a la luz de la verdad de la palabra. En Proverbios 27:19 dice: como el rostro en el agua es reflejo del rostro, así el hombre se refleja en el corazón del hombre. Bien dice el Proverbios 23:7, dice: porque cuál son sus tal es él. Come y bebe y te dirá, pero su corazón no está contigo. Amén. Si quieres conocer a alguien verdaderamente, mira lo que tiene su corazón, lo que habla, te darás cuenta quién es. Por eso Dios en esta noche insiste tanto que cada día nos acerquemos a Él, a que seamos examinados, porque hay tantas cosas ocultas en nuestro interior que necesitan ser sacadas a la luz, para sacarlas, arrancarlas de raíz y sembrar a cambio algo que edifica, algo que es de buen nombre, que es santo y verdadero. Dios está interesado en el corazón del hombre. Miremos el ejército sirio decidió acercar al pueblo de Israel, no en plan de luz de día, sino que decidió camuflarse en la noche para querer destruir al pueblo de Dios. Sabemos que los que no son hijos de Dios siempre van a preparar trampas en las tinieblas, y el enemigo es uno de ellos. Así que, amado hermano, en el nombre del Señor, es tiempo de nosotros de desenmascarar todo aquello que puede haber en nuestras vidas. Sacarles a la luz. Todo tiene que salir a la luz. Todo se manifestará. ¿Cómo? En el Salmo 119:5 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Con la palabra del Señor vamos, hermanos, a desenmascarar. Vamos a ver en nosotros qué hay dentro, que yo quiero avanzar y no avanzo. Quiero crecer y no crezco. Amén. ¿Te has dado cuenta de eso o no? Espiritualmente. ¿Quieres avanzar? Avanzas un tiempo y otra vez para atrás. Te jala para atrás. Descubre, saca eso que está ahí camuflado. Sácala a la luz.
para que tú puedas vivir en la luz, a la luz de la palabra, porque lámpara es a nuestros pies y lumbrera nuestro camino, y te va a alumbrar la palabra de Dios. Amado hermano, hermanos del Señor nos está dando a conocer todas estas estrategias que utiliza el enemigo también. Pues estamos en tiempos difíciles, vendrán días peores, pues muchos apostarán de la fe, se apartarán de la verdad, dejarán a Cristo y dejarán la luz, y se disfrazarán o se camuflarán, como dice en 1 Timoteo 4, del 1 al 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, de hipócritas, de mentirosos, cuyas conciencias están cauterizadas. Amén. Son tiempos que estamos viviendo a la luz de la palabra. Así que tengamos mucho cuidado. Son tiempos de que algunos apostarán, dejarán la fe, escucharán a espíritus engañadores, escucharán a personas que te quieren apartar del Señor, que te quieren confundir. En 2 de Timoteo 4, 3 a 5 dice: pues vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra del evangelista, cúmplelo. Amén. Pues vendrán tiempos donde muchos dejarán la sana doctrina y tendrán comezón de oír y se amontonarán maestros, dice, conforme a los deseos de cada persona. Querrán escuchar lo que les agrada, lo que quieren escuchar, que te digan: oye, lo malo es bueno, lo malo es bueno, lo malo es bueno. Hace esto, sigue viviendo de esta manera. No, eso es aprobado, eso está muy bien. Sigue así, sigue en esa línea. No. Muchos apostarán, muchos querrán escuchar solamente palabra que les, como un chute, como el que se chuta y ese rato se pone como Superman. Y después, amén, el apóstol Pablo dice a Timoteo, advierte que vienen tiempos en que las personas, los creyentes, rechazarán la verdad y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. No soportarán la sana doctrina. En lugar de buscar de Dios, buscarán maestros que les hablen conforme a sus deseos. Que esto no nos pase a nosotros. Sigamos el consejo que nos está dando el Señor. Preparémonos, seamos sobrios, velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda buscando a quien devorar. Te quiero dar 7 puntos muy importantes, 7, para terminar esto, amado hermano, para concluir la predicación. Dice: pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Amén. Escucha, pero sabed esto, que si el padre de familia supiera que ha de venir el ladrón, estaría preparado. Si no, y no dejaría minar. Pero nosotros somos de los que estamos preparados constantemente. Nosotros estamos velando y somos sobrios y estamos atentos. Una explicación general del tema: nuestra identidad es Cristo. Somos hijos de Dios. 3, Marcos 13:33, estad atentos y velad y orad, porque no sabéis cuándo es el tiempo. 4, 1 Corintios 16:13, velad y estad firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. Hermanos, velemos, estemos firmes en la fe. No dejemos que nadie nos venga aquí a decirte disfrazado, camuflado de parte del enemigo y te venga
a susurrar, a cambiar, a decirte cosas dulces, bonitas. Y te quiere apartar de la verdad. Amén. Estemos firmes, amados hermanos. Y dice varonilmente. Ponte varonilmente. Ponte ahí como hijo de Dios, con identidad del Señor. Y esforcémonos, dice, esfuérzate, hermano. Sé que no es fácil la vida del cristiano. No es fácil, no es una cosa de, que todo está ya resuelto. No, es una pelea constante, es una lucha, es una perseverancia, es una constancia de nosotros. Pero nos mantenemos en la fe del Señor, que Él es el que pelea nuestras batallas, que Él está con su pueblo, que Él no nos va a dejar solo, que el Señor siempre está presente. Amén. Y dice 5, primera de Pedro 4:7, más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oraciones. Amén. 6. Vienen tiempos difíciles en que algunos apostarán de la fe, buscando de la fe. Busquemos al Señor en todo tiempo. No dejemos de estar sobrios y estar velando. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Si tú eres un siervo de Dios, una sierva del Señor, síguele al Señor, síguele sirviendo, sigue al lado de Él. Amén. Porque Él te honrará, porque Él tiene preparado una corona de vida. Amén. Y para terminar, te quiero dar este versículo muy especial para que afirme tu corazón. Dice la palabra de Dios en Isaías 54:17, que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Su salvación de mí vendrá, dice el Señor. Amén. Amén. Ninguna arma forjada prosperará contra ti, porque si tú sirves al Señor, Él te va a honrar, el Señor te va a guardar. El Señor va a poner sobre ti un vallado alrededor de ti. El ángel de Jehová acampa sobre los que le temen. El Señor defiende a sus siervos, defiende a su pueblo que vive fiel a Él, a su pueblo que ha puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No tienes que poner en la situación, pon los ojos en la identidad que Dios ha puesto en tu corazón. Tú eres un hijo. Jóvenes, no se dejen por las ideologías, no se dejen cautivar, jóvenes. Tu identidad es el Señor. No lo cambies, no lo dejes. No lo dejes, afírmalo más cada día. Afírmate más en el Señor, busca más del Señor. No busques más el mundo, porque solo en el mundo existe cosas momentáneas, pasajeras, pero las cosas del Señor son eternas. Son eternas porque su reino es eterno. La vida del sol, la vida de la Zoe de Dios es eterna en ti. El mundo te puede ofrecer, te puede decir todo, te puede ofrecer que va a estar toda la vida contigo. No, pero sí el Señor va a estar contigo toda la vida. El Señor va a reinar contigo. Amén. El Señor tiene preparado algo muy especial para ti. Así que no te olvides que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Mira, algo muy importante. Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Que todo el que se levante a criticarte, a murmurarte, a juzgarte, no prosperará. Porque tú, el Señor es el que está contigo. El Señor se levantará y condenará
es todo aquello. Amén. Así que, porque esta es la herencia de los siervos de Jehová. Esa es la herencia de nosotros, los hijos de Dios. Amén. Así que quédate claro con la identidad del Señor, amado. No la vendas. No la vendas por un guisado. No la vendas por las cosas del mundo que son un guisado. Son apetitosas, deliciosas. Es como cuando los muchachos se comen los chuches. Ay, qué rico que les veo comerse. Ay, con qué tanto gusto. Ese es el mundo. Deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Tal vez tú tienes peticiones, quieres anhelos, deseas algo en tu vida, pero deleítate en el Señor. Deleítate, joven, todo pueblo de Dios, deleitémonos del Señor, gocemos en el Señor, busquemos del Señor, busquemos su presencia, busquemos ser llenos del Espíritu Santo, vivir en el Espíritu, movernos en el Espíritu, respirar en el Espíritu. Movámonos así, anhelemos las cosas de Dios, porque eso es lo que eso es lo que da vida. Ahí es donde brotan ríos de agua viva. De nuestro interior, que dan vida, que nutren a otros. Amén. Amén. Acompáñame a orar. Y Señor, queremos darte las gracias, Señor, en esta noche por tu presencia primeramente, Señor, porque como decíamos, no somos competentes nadie para estar en esto, Señor, pero es por tu gracia, Señor, que podemos pararnos delante de tu presencia, amado Dios, porque el lugar que nosotros estamos, santo es, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesús, Señor, tú afirma, Señor, en nuestros corazones. Si alguno está falta de identidad, Señor, en esta casa, oh Señor, revélate, Señor, por tu Espíritu. Revélate a las vidas, Señor. Que por tu Espíritu sienta, Señor, la revelación de ti, para que ellos sepan, Señor, cuál es su Dios. ¿Cuál es su Dios, mi Rey? Te pedimos, ese Dios que ha cambiado todo, Señor, nuestras vidas. Ese Dios que cada día tiene misericordia y vemos la fidelidad, Señor, constantemente cada día, Señor. Revélate como te revelaste a muchos, Padre, y te sigue revelando, Padre. Oh Señor, venga tu Espíritu, Padre. Por el Espíritu venga el entendimiento, venga la revelación del Señor sobre cada corazón, que tú eres nuestro Dios. Oh Señor, establece, afirma. Oh Señor, que también podamos desenmascarar, sacar todas las cosas que ahí tenemos como un camuflaje, como el enemigo a veces trata de hacerlo de esta manera, Señor, que a veces tal vez en nuestros corazones hay cosas, Señor, que tú quieres sacarlo, Padre, de raíz para establecer algo bueno, algo puro, algo verdadero, Señor, por tu Espíritu, Señor. Oh, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este pueblo, Señor, que has escogido un pueblo, Señor, porque pueblo de Dios somos, un pueblo especial, un pueblo para ti, Señor, para honrar, para glorificar, para hacer cartas leídas y escritas por los hombres en todo lugar, Señor, y leídas. Oh, Señor, te pedimos, Señor, te rogamos, Señor, por este pueblo que tú has tomado como pueblo tuyo, Señor. Levántate, fortalece, Padre, con tu palabra a tus hijos en esta noche, Señor. Levanta, Padre, si alguno ha estado decayendo, ha estado triste, agobiado, pensando, Señor, dudando de la identidad que tienen. Señor, yo te pido, Señor, vuelva tu Espíritu, Padre. Vuelva a establecer, Señor, que somos hijos de Dios. Y te damos las gracias, te bendecimos y te alabamos y te honramos, Señor, por tu palabra que nos has dado esta noche. Y damos gracias en el nombre de Jesús y nos saludamos
y nos despedimos. Amén, que el Señor te bendiga. Y no te vayas. Hay bastantes alimentos.